Muy buenas tardes, sean bienvenidos al debate de repercusiones negativas de diversas leyes emitidas por el Congreso de la Maestría de Derecho Administrativo y Económico, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestra maestría te permitirá identificar las diversas situaciones en las cuales se aplica el derecho administrativo y económico, así como asesorar y resolver con solvencia las situaciones de conflicto legal que se presenten. Los invitamos a participar del inicio de clases de la maestría el mes de abril. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos de interés, tips del docente expositor y descuentos exclusivos relacionados a la maestría. También les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación respondiendo una breve encuesta al finalizar el evento. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la participación del doctor Eduardo Melgar Córdoba y el doctor Cristian Guzmán Napuri, quienes nos hablarán acerca de los siguientes temas: el caso de los taxis colectivos, el caso de las tasas de interés financieras, el caso de la ONP y el caso de la línea aérea de bandera, que es un proyecto de ley. Y después daremos paso a una ronda de preguntas, las cuales podrán realizar a través del chat. A continuación daremos el inicio de nuestro debate de repercusiones negativas de las diversas leyes emitidas por el Congreso, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Eduardo Melgar Córdoba es director de Fiscalización y Sanción en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, ATU, máster en Análisis Económico del Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, de España. Cristian Guzmán Napuri es coordinador del programa de especialización de Derecho Constitucional, docente de la Maestría de Derecho Administrativo Económico, vocal del Tribunal de Superintendencia Nacional de Salud y abogado especialista en Derecho Público y Contratación Administrativa. Sean bienvenidos, estimados panelistas, y agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Adelante, estimados profesores. Profesor. A ver, ¿ahora sí? ¿Se me está escuchando bien? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, qué bueno. Bueno, todo muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. A Eduardo, gracias Eduardo por estar con nosotros para hablar de estos temas tan interesantes, que es acerca de las dificultades que entraña este conjunto de leyes que han sido aprobadas por el Congreso de la República y alguno que otro proyecto de ley también que nos preocupa muchísimo y que generan daños a la economía, ¿no? Tanto al mercado como a la economía en su conjunto, ¿ya? Y acá nosotros habíamos escogido algunos temas que nos parecían que eran interesantes y que podríamos entrar a discutir. Uno primero era el de los taxis colectivos, ¿ya? Y ahí voy a ceder la palabra a mi compañero del panel, profesor Eduardo Melgar, para que nos pueda ir adelantando sus impresiones sobre esta norma. Adelante, Eduardo. Gracias, Cristian. Bueno, primero agradecer a la Universidad Continental por esta invitación y por colocar una foto mía donde se me ve tan joven. Usted es joven, maestro, usted es un abogado joven, todos lo somos. Todos lo somos. Bueno, Cristian, en realidad sí, son unos temas bien interesantes los que hemos escogido. Sobre esta ley que comentas, la ley esta que formaliza los automóviles denominados colectivos, efectivamente, es la ley 31096, ¿no? De repente, para que nuestro público se ponga en contexto, ¿no? Voy a comentar en qué consiste esta ley, que en realidad tiene una data antigua, porque esta es una actualización de una ley que viene desde el año 2007. Estamos hablando del segundo gobierno de Alan García, ¿no? En esta ley, que es la 28972, ¿no? Se formaliza una modalidad de transporte terrestre de personas, en la modalidad interprovincial e interregional, ¿no? Y entre otros puntos, ¿no? Digamos, se establece que este grupo, ¿no? De personas que realizan este tipo de servicio, ¿no? Al margen todavía de la ley hasta la publicación de esta normativa, ¿no? Tiene que organizarse en empresas de transporte, ¿no? Y que van a ser, a partir de esta ley, ¿no? Tanto el ministerio como los gobiernos regionales quienes van a determinar la antigüedad de los vehículos, ¿no? ¿Qué de nuevo tiene esta ley, ¿no? La 31096, ¿no? La anterior era la 28972, ¿no? ¿Qué de nuevo tiene? Primero establece cuál va a ser la modalidad, ¿no? La modalidad, digamos, la clasificación vehicular, ¿no? A la cual, digamos, van a estar sujetos en este tipo de servicio ahora autorizado.
que son los vehículos con clasificación M1, ¿no? Los vehículos que tradicionalmente se ven en las calles, ¿no? Los sedán, los station wagon, estamos hablando de esos, ¿no? Y establece también que va a ser posible en las zonas rurales y urbanas, ¿no? Vehículos M2. ¿Cuáles son los M2? Pues estas pequeñas, esas combis pequeñitas que, ¿no?, que solemos ver a veces para el desplazamiento en las tiendas, ¿no? Lo utilizan mucho en el ámbito comercial, ¿no? Pero que también se utiliza muy intensivamente de manera informal para el transporte de personas, ¿no? Entonces, básicamente lo que establece esta normativa, ¿no?, esta actualización, ¿no?, es que durante 4 años, ¿no?, se va a permitir el empleo de estos vehículos para el transporte regional, ¿no?, interregional, ¿no?, de personas, ¿no? Y luego de eso, ¿no?, hay un plazo adicional de 3 años, ¿no?, en el cual se va a verificar si existen o no las condiciones apropiadas y dependiendo de eso se prorroga o no, ¿no? Entonces, un dato importante, ¿no?, es que en esta ley, ¿no?, estoy hablando de la 31096, se excluye de manera expresa, o sea, de todo el ámbito nacional, ¿no?, a Lima y Callao. Es decir, Lima y Callao permanece bajo la competencia de la Autoridad de Transporte Urbano que se ha creado para Lima y Callao. Es decir, esto es para el resto del país, menos para Lima y Callao, ¿no? Entonces, tal vez, Cristian, para ponernos en contexto, ¿no?, yo te voy a ir comentando y vamos luego a ir conversando sobre lo que yo voy a empezar a comentar, ¿no? Un dato importante quizá, ¿no?, es a quiénes se está formalizando, ¿no? O sea, cuál es la oferta que se está pretendiendo formalizar y por qué, al menos desde un punto de vista económico, ¿no?, ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, lo primero, creo, ¿no?, es preguntarnos quién es la oferta, ¿no?, y quiénes son los demandantes en este tipo de servicio, ¿no? ¿Y por qué surge esta oferta, ¿no? ¿Por qué no esta oferta es cubierta por un sistema de transporte formal, ¿no? Entonces, la respuesta a ello es básicamente por el hecho de que hay muchas zonas a nivel nacional que no son cubiertas todavía para una oferta formal, ¿no? Recordemos que incluso en Lima y Callao no tenemos todavía una oferta formal, integrada, como existen en otros países, ¿no? De hecho, la Autoridad de Transporte nace, ¿no?, con esa vocación, ¿no?, de contar con una oferta, con un sistema integrado de transporte que todavía no existe a la fecha, ¿no? Entonces, existe un tema vinculado primero a una oferta que no termine de satisfacer toda una demanda, ¿no? Una oferta que, digamos, es paralela a un mercado formal, una oferta informal, ¿no? Estamos hablando también, ¿no?, para ponernos en contexto, de un modelo de negocio muy particular, que es el modelo de negocio del colectivero, visto desde un punto de vista económico, ¿no? O sea, el colectivero, a diferencia, ¿no?, de lo que puede pasar en un sistema de transporte formal, ¿no?, normal, ¿no?, como el que se ve en otros países, ¿no?, primero, ¿no?, trata de maximizar sus rentas, ¿no? Y para ello el colectivero privilegia mucho la velocidad, ¿no? La velocidad es determinante en este tipo de modelo de negocios, porque en la medida que vaya mucho más rápido, le permite generarse más vueltas, más idas y vueltas, y como consecuencia de eso, mantener sus asientos ocupados al máximo y rentabilizar mucho más su negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que el colectivero tiene un incentivo natural para ir no solamente a toda velocidad, sino en un contexto como este, ¿no?, para, digamos, desplazarse con un cero distanciamiento social, porque obviamente eso no se condice con su modelo de negocio, ¿no? Es por eso que podemos ver, ¿no?, muchas veces colectiveros haciendo competencias unos con otros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa por el lado de la demanda, ¿no? O sea, ok, hay una oferta, pero esta oferta surge, ¿no?, porque hay una demanda que no termina de satisfacerse. ¿Cómo, digamos, podemos categorizar esta demanda? Pues hay muchas encuestas, ¿no? Una muy conocida es la de Lima Cómo Vamos, Toronjas, hay muchas encuestas que, digamos, han tratado de, digamos, determinar cómo está compuesta esta demanda y cuáles son las preferencias de esta demanda, ¿no? Cómo nos transportamos y qué cosa privilegiamos los limeños y chalacos en general y alrededor del país. Y uno de los puntos determinantes, Cristian, es de que en estas encuestas que se hacen, ¿no?, cuando se le pregunta a los ciudadanos, ¿no?, cuál es el atributo, ¿no?, digamos, calidad, precio, rapidez, ¿no?, que valoras en un servicio de transporte terrestre, la mayoría de las personas pone la rapidez por sobre todos los demás atributos, ¿no? Y esto empieza, digamos, a darnos una idea, ¿no?, de por qué tenemos este tipo de mercados, ¿no?, mercados paralelos, ¿no?, un mercado de transporte formal y un mercado de transporte informal, ¿no?, que en realidad no es sino otra cosa que una respuesta a su propia demanda, ¿no? Es decir, las personas privilegian, ¿no?, y tienen una marcada preferencia por la rapidez, ¿no?
Y sabemos que en un contexto como, al menos si hablamos solamente del IME Callao, ¿no? Un contexto como el del IME Callao, en el cual hay mucho tráfico, ¿no? Hay demasiados vehículos en las pistas, ¿no? Los vehículos no formales, me refiero, no van a la rapidez, ¿no? Que el ciudadano promedio desearía, ¿no? Y hay unos vehículos más pequeños, ¿no? Que no cumplen ningún tipo de reglamentación, que se pasan los semáforos rojos, ¿no es cierto? Que son los mismos vehículos, ¿no? Porque es la misma modalidad en el fondo, el mismo modelo de negocio, ¿no? En provincia, ¿no? Que van muy rápido, a diferencia del transporte formal, que está bastante regulado. Recordemos que el transporte interprovincial también tiene una regulación por parte de la SUTRAN en cuanto a la velocidad, ¿no? Entonces, si hay, por un lado, ¿no? Una demanda que privilegia la rapidez por sobre el precio, por sobre la calidad incluso, ¿no? Pero más sobre todo sobre el precio, ¿no? Nosotros tenemos un escenario muy prometedor, ¿no? Para que surjan este tipo de mercados informales. Ya. A ver, está planteada la situación. Pero una pregunta, Eduardo, en tu opinión, ¿por qué estas disposiciones contenidas en la norma en materia de los taxis colectivos generan distorsiones en el mercado? O sea, claro, tenemos un mercado paralelo en donde efectivamente se privilegia un elemento que no vemos, por ejemplo, en buses, que es la velocidad, porque la velocidad de los buses está controlada, ¿verdad? Entonces, existe una demanda clara de este servicio. Y entonces, ¿por qué tenemos una distorsión? ¿Por qué eso genera una distorsión? ¿Por qué sería inconveniente este conjunto de disposiciones? Yo veo, Cristian, ¿no? De que aquí todo parte de un modelo, ¿no? Que viene desde los años 90, ¿no? Que, digamos, muchas personas dicen que es un modelo de liberalización, pero en realidad es un modelo que no termina a ser por completo un modelo de liberalización y que está mal diseñado, ¿no? Desde su origen, ¿no? Es decir, desde su origen, ¿no? No se establecen cuáles son los incentivos suficientes, ¿no? Y las reglas mínimas, ¿no? Para que la formalidad sea atractiva, ¿no? Recordemos que normalmente los mercados informales, ¿no? Surgen por dos razones, ¿no? O porque la oferta formal no termina de ser lo suficientemente simple como para ser atractiva, ¿no? O porque estos mercados, ¿no? Las personas no pueden, tienen un límite de crecimiento, ¿no? En cuanto a su nivel de productividad, ¿no? Entonces, estos mercados son sumamente ineficientes respecto a lo que podría ser un mercado, digamos, bajo una modalidad formal. Solamente por ponerte un ejemplo, ¿no? Imagínense cuántos vehículos pequeños, ¿no? Digamos, las carreteras tienen un límite de ancho, ¿no? ¿Cuántos vehículos, ¿no? Pequeños pueden transitar, ¿no? Y cuánta congestión generan este tipo de vehículos pequeños, ¿no? En contraposición con vehículos grandes, con vehículos articulados, ¿no? Que son propios, ¿no es cierto?, de un mercado más formalizado, ¿no? Sin embargo, lo que vemos, ¿no? Son vehículos pequeños que no solamente generan una multiplicidad de accidentes, ¿no? O sea, porque hay una relación muy grande entre la informalidad, ¿no? Y los accidentes de tránsito. Solo por darte un dato, solamente en el 2019, ¿no? La cantidad de accidentes de tránsito, que fue más o menos 3.100 accidentes de tránsito, superó a la cantidad de fallecidos por homicidios, que estuvo en alrededor de 2.800, y siempre ha mantenido esa tendencia, ¿no? Entonces, no solamente son mercados muy ineficientes que generan alta contaminación, o sea, estamos hablando de altas externalidades negativas, ¿no? Sino que a su vez también son bastante ineficientes, ¿no? En el sentido de que generan mucho gasto, mucha afectación en términos ambientales, ¿no? Generan todo un problema porque hacer vehículos tan pequeños, ¿no? En un espacio muy limitado, ¿no? Generan mucha congestión vehicular, ¿no? Y generan pues un riesgo muy grande en un contexto como este, ¿no? Estamos hablando de un contexto de pandemia, ¿no? En el cual pues se trata al máximo de privilegiar protocolos sanitarios, ¿no? Y eso definitivamente no se condice pues con el modelo de negocio que acabo de comentar, ¿no? Entonces, por donde lo vean, ¿no? Son, digamos, mercados muy ineficientes, pero que sin embargo tienen mucha predilección o son muy atractivos para el consumidor actual. Ya, y entonces, ¿qué deberíamos hacer para corregir esta situación? Porque claro, yo puedo decir, yo soy digamos, el propietario del taxi colectivo o quien lo opera,
y digo, oye, pero en un contexto de economía y mercado, pues debería poder hacer uso de las avenidas que son dominio público y podría recoger a los pasajeros. ¿Y por qué razón habría que limitar o regular más allá de lo que yo considero pertinente, digamos, el conductor del colectivo, esta actividad, ¿no? O sea, prohibirla, regularla, ¿qué deberíamos hacer? La pregunta es muy interesante, Cristian, porque mira, si vemos qué ocurre en otros países, ¿no? Sin ir muy lejos, aquí en España, ¿no? Existe, seguramente conoces, ¿no? El BlaBlaCar, ¿no? Uh -huh. El BlaBlaCar no es otra cosa que un taxi colectivo a la europea, ¿no es cierto? Que tiene muchos años, ¿no? Y que data, estoy hablando, yo lo conozco hace como 10 años, ¿no? Y ahora justo a raíz de la conversación de hoy, pues he estado buscando información para ver cómo funciona el BlaBlaCar en un contexto de pandemia, ¿no? Porque uno pensaría, así como acá en el Perú, ¿no? Que estaría de repente prohibido, ¿no? En un contexto de pandemia, pero no, no es así, ¿no? El BlaBlaCar sigue tan vigente como hace 10 años en Europa, ¿no? Obviamente establece pues una serie de restricciones en cuanto a Hay un protocolo, ¿no es cierto? Así es, pero todavía el BlaBlaCar existe. Es decir, a veces los propios mercados buscan, digamos, modalidades de oferta, ¿no? Claro, a diferencia de lo que ocurre en otros países, pues, ¿no? Los vehículos en otros países no son, el parque automotor no es tan antiguo, no es tan contaminante, ¿no? La educación vial de las personas es completamente diferente, ¿no? Entonces tenemos realidades muy diferentes, ¿no? O sea, el BlaBlaCar, tal vez europeo, pues no se compara en nada a BlaBlaCar nacional que tenemos aquí, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Además que BlaBlaCar, pues utiliza tecnologías de la información, ¿no? Es sumamente eficiente, ¿no? Se parece mucho, estamos hablando, pues, el que BlaBlaCar lo que hace, ¿no? Para los que no lo conocen, ¿no? Traslada personas, no a nivel, digamos, como los taxis por aplicativo, que son más distritales, ¿no? En tramos cortos. La finalidad de BlaBlaCar es juntar personas como si fuera un Uber, un Taxi Bit, ¿no es cierto? Y trasladar personas en tramos muy largos, ¿no? Entonces es un aplicativo, ¿no? Antes no lo era solamente un servicio de página web de internet, donde tú te inscribes, ¿no es cierto? Y eres un usuario de BlaBlaCar, ¿no? Entonces, en la página web pues te va categorizando, ¿no? Va diciendo, a ver, ¿te gusta hablar o estar callado? ¿Te gusta la música o sin música? ¿Te gustan las mascotas o no? ¿Te gusta fumar o no? Y sobre la base de eso, pues te ofrece una serie de personas que tienen un perfil más o menos similar al que tú necesitas y viajas, ¿no? Se conectan, ¿no? Ofertantes y demandantes. El precio que surge, pues, es un precio de mercado, en realidad, ¿no? Derivado de la oferta y la demanda, porque es muy fluctuante, ¿no? Nada de eso ocurre aquí en el caso de la oferta informal que tenemos. O sea, no se asemeja para nada a BlaBlaCar. O sea, los precios no responden a precios de oferta y demanda, los vehículos tienen altas externalidades negativas, ¿no es cierto? Además de la contaminación, los accidentes que generan, ¿no? La cultura vial que tenemos es bastante pobre, ¿no? Entonces tenemos serias razones para decir que se trata de mercados y de soluciones muy diferentes, ¿no? Pero que sin embargo, en ambos casos, ¿no? Hay un punto en común, ¿no? Hay una demanda que está motivando que existan esas ofertas informales por el lado nuestro, ¿no? Y no reguladas o no completamente reguladas en el caso de BlaBlaCar que comento, ¿no? Entonces, en ese caso, la opción de prohibirla de repente no es la más afortunada, sino debería haber una opción, más allá de la pandemia, debería haber una opción de regulación, permitiendo además al mercado participar de esa regulación buscando la solución más eficiente. ¿Podría ser? Sí, mira, yo nunca he creído que, y acá hablo a título personal, como es evidente, ¿no? Estamos en un ambiente académico, ¿no? Yo nunca he creído que es una buena idea prohibir las tecnologías, ¿no? Las tecnologías en realidad no son ni buenas ni malas, ¿no? O sea, uno puede decir que la tecnología que permite, ¿no? Conectarse a los usuarios de los servicios por aplicativo, ¿no? O el Tinder, que es lo mismo en realidad, ¿no? O el Airbnb, que es lo mismo también, ¿no? Es mala, ¿no? Malo puede ser el uso de la tecnología, ¿no? Pero no la tecnología. Pero sí, no, la tecnología en sí es neutra, la tecnología es neutra, ¿no? Así es. Es malo dependiendo de su uso, o bueno dependiendo de su uso, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, en el caso que tenemos nosotros, lo que ocurre es que, digamos, hay un tema de eficiencia detrás de eso, ¿no? De cómo está funcionando la oferta informal que tenemos, que no es una oferta similar, como te comentaba, ¿no? A la que existen y de manera natural, pero también utilizando tecnologías de la información, han surgido en otros países, ¿no? Entonces termina siendo una oferta con demasiadas externalidades negativas, ¿no?
Cuando hablamos de una oferta con muchas externalidades negativas, estamos hablando de uno de los, digamos, de los criterios, ¿no?, que te empiezan a orientar en pensar en que se requiere una cierta dosis de regulación en esos mercados, ¿no? Ya. ¿Y cómo podría ser, digamos, cuál sería un poco la ruta de esa regulación? Bueno, lo primero creo que se ha dado un gran paso por crear una autoridad única, ¿no? Creo que ha sido el tener pues muchas competencias dispersas en múltiples instituciones, ¿no? No terminaba de finalmente definirse quién era la autoridad, ¿no? La autoridad que determinaba una política a nivel del Lima y Callao, ¿no? Por un lado estaba la Municipalidad de Lima, ¿no? Por otro lado estaba la Municipalidad de Callao. En el caso de los taxis colectivos a nivel nacional tampoco queda muy claro, ¿no? Porque por un lado son los gobiernos regionales, por otro los distritales, por otro el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces creo que lo primero pasa por definir que exista una autoridad única, que establezca una política nacional, ¿no? Un plan nacional de movilidad, primero, ¿no? De cómo queremos movilizarnos en el país, no solamente en Lima y Callao, sino cómo queremos movilizarnos en el país, ¿no? Y lo segundo, ¿no?, pasa por establecer un régimen de concesiones, ¿no?, que realmente funcionen. Por años, ¿no?, hemos vivido aquí en el país con un régimen de autorizaciones. Es un régimen bastante simple, ¿no?, como si abrieras una tienda, ¿no? Y en realidad de lo que se trata, ¿no?, es de generar, ¿no?, incentivos, ¿no?, para que esto funcione de manera empresarial, ¿no? O sea, para que los incentivos sean completamente diferentes, ¿no?, para que las empresas tengan trabajadores, ¿no?, y no sean pues empresas cascarón, ¿no es cierto?, donde tienes, digamos, el título, la autorización, pero en realidad no tienes ningún vehículo, ¿no? Los que tienen los vehículos son los conductores, ¿no? Perú probablemente, Cristian, es el único país, ¿no?, uno de los pocos países del mundo, ¿no?, donde podemos ver dos vehículos de la misma empresa compitiendo unos con otros, ¿no? Así, Eso en sí, un lugar, claro que sí. pues, sería una aberración, ¿cierto? No, Sí. no existía, ¿no? Es como que compita, pues, dos cajeros del BCP compitan a quién atiende más, ¿no? Eso no existe en ningún lugar, ¿no? Eso es una distorsión, en realidad, ¿no?, de un modelo mal planteado. Ya, de acuerdo, de acuerdo. Esto en realidad tiene para bastante, ¿no? Ese tema de los taxis colectivos. Muy bien, entonces pasemos a otro tema también álgido, que es el de las tasas de interés financiera, ¿no? Acá tenemos una ley del Congreso que ha establecido topes para las tasas que ha calificado como usura incluso, el vulnerar esos topes. Bueno, los topes no los establece el Congreso, tienes que establecer la SBS, pero nos dice que no debe cobrarse intereses en operaciones pasivas por encima de esos topes. ¿Qué opinas tú, Eduardo, de esta disposición? Bueno, no, esta ley tiene una serie de, digamos, de especificaciones legales, pues que probablemente los economistas pues estarán rasgando las vestiduras, ¿no? Porque contradice pues criterios elementales que a ellos les enseñan pues en el primer ciclo de la carrera, ¿no? El hecho de, digamos, si ustedes revisan cualquier manual de economía, ¿no?, el más básico, ¿no?, digamos, una de las cosas que estudian ellos, ¿no?, es cuáles son los efectos de generar topes artificiales, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito que siempre hablan sobre la renta justa, ¿no?, que se refiere a aquellos lugares en los cuales, digamos, algunos gobiernos, ¿no?, tratando de promover el acceso de las personas con bajos recursos a las viviendas, ¿no?, digamos, porque había una demanda de personas con bajos recursos y muchas viviendas que se alquilaban a precios muy altos, ¿no? Algunos gobiernos pues lo que establecen son topes a las rentas, y dicen, nadie va a poder cobrar para alquilar por encima de este precio, ¿no? Rentas supuestamente justas, ¿no?, tratando de beneficiar a las personas de bajos recursos, ¿no? Pero el efecto, ¿no?, que finalmente tenemos como consecuencia de este tipo de aplicaciones, ¿no?, es totalmente contrario, ¿no? Porque ¿qué ocurre pues por el lado de los demandantes cuando ven que el precio es bajo? Pues la cantidad demandada se incrementa, ¿no? Pero ¿qué pasa por el lado de la oferta, ¿no? Ahora la oferta que, digamos, podía de repente estar deseosa, ¿no?, de ofrecer, ¿no?, un departamento a un precio mucho mayor que el precio regulado, que el precio justo, pues simplemente no lo oferta, ¿no? No lo oferta. Y lo que tenemos entonces es una retracción de la oferta, ¿no?, y un incremento de la demanda, que ahora está peor de lo que estaba originalmente, ¿no? Pero eso no es todo, ¿no? Porque, digamos, el hecho de que exista un precio regulado, un precio tope, no desaparece
ni al demandante que podía pagar más que ese precio, ni al ofertante que quisiera que se le pague más que ese precio. Entonces, ¿qué tenemos como consecuencia de ello? Que surgen los denominados mercados negros, ¿no es cierto? Donde hay por debajo, ¿no? Al margen de la ley, ¿no? Un ofertante que sigue ofertando, en este caso, su departamento a un precio alto, y un demandante con mayor capacidad para pagar, que digamos lo que hace es burlar de alguna forma el objeto, ¿no? El central de la ley, ¿no? Y termina pagándole en un mercado negro, ¿no? El precio más alto que este ofertante está demandando, ¿no? Entonces tenemos algo que es completamente contradictorio, ¿no? Porque no solamente se retrae la oferta, ¿no? Sino que estos pocos departamentos, por decirlo, ¿no? Que ahora quedan, ¿no? Son alquilados por personas de mayores recursos, ¿no? O sea, una solución completamente contraria a la que se quería. A lo que se busca, ¿no? Claro, a lo claro. que se buscaba. Entonces, algo muy parecido ocurre en este caso, ¿no? O sea, al poner limitaciones, ¿no? A los intereses, a las comisiones, a los gastos, ¿no es cierto? Y establecer que alguien más los va a aprobar, porque estamos hablando en este caso, ¿no? De fijar las tasas de interés, ¿no? Máximas activas para estos créditos de consumo y créditos de consumo para pequeñas y microempresas, ¿no? Y establecer que, ¿no? Alguien va a aprobar finalmente esas tasas de interés, ¿no? Y recordemos pues que las tasas de interés responden a una solución de mercado, es decir, las tasas de interés son más o menos, digamos, más altas o menos altas, dependiendo pues de cuál es el riesgo crediticio, ¿no es cierto? Cuál es la capacidad de pago de estas personas que están sujetas a estas tasas de interés. Es decir, tenemos una cuestión que, digamos, en economía se llama el problema del mercado de limones, ¿no? Es decir, por un lado tenemos a alguien que tiene dinero, ¿no? Y quiere, digamos, prestar ese dinero, pero por otro lado tenemos que esa persona que tiene dinero no sabe quién es esa persona a la cual le va a prestar el dinero, no sabe si va a ser un buen o mal pagador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? A través de ciertas técnicas de los mercados financieros, lo que se establece son tasas de interés, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno establece una tasa de interés alta para determinadas personas con un riesgo crediticio alto, ¿no? Digamos que yo soy un banco y tú eres una persona con digamos que tienes un riesgo crediticio alto. Por ejemplo, veo tu historial y en tu historial veo que te has atrasado muchas veces en tus pagos, algunas veces no has pagado. Entonces tienes un riesgo crediticio alto que me da, ¿no? un indicio de que tal vez no pagues la deuda, ¿no? Entonces te establezco una tasa alta. Si tú aceptas esa tasa alta, ¿no? De alguna forma estás revelando información, ¿no? Que el sector financiero no tenía sobre tu capacidad de pago y sobre tu deseo de pago, ¿no? Pero si esta tasa alta, ¿no es cierto?, ahora está regulada, ¿no? ¿Cómo el sector financiero, ¿no? Va a tener información sobre si alguien está dispuesto o no en involucrarse, ¿no? En un contrato de este tipo, ¿no? Y sobre todo, si va a pagar o no va a pagar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que surge de esto? Algo muy similar al ejemplo que planteaba de la renta justa, ¿no? Menos créditos, ¿no? Para aquellos sectores que tienen un riesgo muy alto. Los sectores justamente de lo que estamos hablando son los sectores a los que supuestamente, ¿no? Esta normativa busca favorecer, ¿no? Estamos hablando de las MIPES, ¿no es cierto?, de las pequeñas empresas, ¿no? Nuevamente tenemos una retracción de la oferta de créditos en este caso, ¿no es cierto? Y lo peor, ¿no?, es que eso no desaparece el hecho de que las personas necesiten dinero, ¿no? O sea, el hecho de que no haya una oferta formal crediticia no hace que las personas no necesiten dinero eventualmente y tienen que surgir a alguien, ¿no? ¿Quién surge? Un mercado informal, ¿no? ¿Quién? El clásico prestamista, ¿no? Ese prestamista que no está sujeto a condiciones de mercado, ese prestamista pues que sí realmente te cobra unas tasas usureras, ¿no? Porque o lo tomas o lo dejas y no hay pues un mercado, digamos, que esté en competencia donde ellos se fija a través de la oferta y la demanda, ¿no? Y no está sometido a ningún control. Así es, no hay ningún control y tenemos nuevamente consumidores que están peor de lo que supuestamente, ¿no?, de aquella ley que supuestamente los quería proteger, ¿no? Entonces... Como ocurre muchas veces. Así es, ¿no? O sea, este es un tema que es muy común, digamos, cuando se emiten normas, ¿no? O sea, los fines, ¿no?, no se condicen necesariamente con los efectos, ¿no? Y esto parte por no conocer principios básicos de la economía, porque aquí no hay que ser pues Gary Becker para saber que estas cosas ocurren, porque hay múltiples experiencias, ¿no? Y una teoría que data desde muy antiguo, ¿no?, que nos habla justamente de cuáles son los efectos de este tipo de leyes que establecen topes, ¿no? Solamente por ponerte un ejemplo, ¿no? Hace varios años, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, eran como casi 11 estados en Estados Unidos, ¿no?,
que empezaron ciertos congresistas, ¿no?, a ponerle el foco, ¿no?, digamos, a una práctica que era muy común por muchas empresas, ¿no? Muchas empresas lo que hacían era verificaban los riesgos, ¿no?, los récords, perdón, crediticios de las personas, ¿no? Es como si yo mirara tu Facebook al momento de contratar, ¿no? De hecho, mucha gente lo hace, ¿no? Verificaban cómo iba tu riesgo, tu récord crediticio, ¿no? Y eso era un factor determinante para contratar a alguien. O sea, las personas con buenos récords terminaban desplazando, ¿no?, a las personas con bajo récord, ¿no? Por ahí, pues, a un congresista iluminado, ¿no?, dijo, oye, pero un momentito, ¿no? ¿Quiénes son los que acá tienen bajo récord? Ah, pues las personas pobres. ¿Quiénes más? Los latinos, las personas de raza negra. Entonces, en el fondo, esto está siendo discriminatorio. No, 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 no. Es una muy mala idea que las empresas utilicen esta información, ¿no?, de los récords crediticios de las personas, porque finalmente, en el fondo, lo que está haciendo es discriminar a las personas de bajos recursos, ¿no? Entonces, una serie de estados, hasta 11 estados, ¿no?, en Estados Unidos, prohibieron la posibilidad, ¿no?, de que las empresas utilicen esta información de los récords crediticios, ¿no? ¿Qué cosa pasó al cabo de cierto tiempo? Pues ahora que las empresas no tenían información, ¿no?, nuevamente un mercado de limones, ¿no?, no tenían información para discriminar, ¿no?, cuando se presentaba un latino, una persona de raza negra, ¿no?, una persona de bajos recursos, si esta no tenía más información, si esta persona podía o no ser un trabajador, porque recordemos que antes utilizaban, pues, la información crediticia, ¿no? Lo que empezaron digamos, lo que empezó a generarse de manera sistemática es una menor contratación de este tipo de personas, ¿no? Imagínate, solamente en las personas de raza negra se verificó hasta un 14% menos de contratación de este tipo de personas respecto de cuando había la posibilidad de verificar los récords crediticios de estas personas. O sea, nuevamente, ¿no?, leyes que parecen, ¿no?, que tienen una vocación, ¿no?, constitucional, antidiscriminatoria, que favorece a las personas más necesitadas, ¿no?, pero que en el fondo terminan de jugarle una peor pasada a como estaba, ¿no? Mejor déjame como estaba, ¿no? Podría ser la conclusión de este tipo de leyes, ¿no? Ya, entonces, claro, efectivamente lo que dices es muy cierto, ¿no? Ya se sabe que los controles de precios, porque esto finalmente es una forma de control de precio, generan escasez de los bienes o servicios que se están ofertando, en primer lugar. En segundo lugar, generan inflación, ¿ya? Y en tercer lugar, generan mercados negros, ¿ya? La otra vez estaba conversando con diversas personas, están de acuerdo, es así, que está bien, que se acabe el abuso de los bancos. Yo, ya, pero usted no se ha puesto a pensar en que van a proliferar los prestamistas. Bueno, pero los prestamistas también hay que controlarlos. No se me ocurre cómo se puede controlar a los prestamistas. O sea, no se me ocurre a la superintendencia yendo a verificar a los prestamistas. O no se me ocurre iniciar procesos judiciales de usura contra cada prestamista que hay. Eso sería absurdo. Yo conozco por lo menos 8 amigos que prestan plata, ¿no? Personas cercanas que prestan plata así y que cobran un interés. Y que luego les va a decir, mira, este es mi negocio, que es mi negocio paralelo al trabajo que yo tengo. Ah, bueno, que te vaya bien, no sé, siempre cuando tengas problemas posteriores legales no me vengas a buscar. ¿Ya? Pero eso ocurre. En este momento no hay ningún control para el prestamista informal que va a haber después, una vez que la SBS establezca la tasa de interés. O sea, de verdad es absurdo. ¿Ya? O sea, no tiene ningún sentido. Y claro, como tú bien dices, lo que aparentemente se muestra como una medida que pretende favorecer a los consumidores termina convirtiéndose en una suerte de boomerang que en vez de favorecer al consumidor, lo termina perjudicando, ¿no? Ese es lo que vamos a ver que ocurre, ¿no? Y sobre todo, pues, que afecta, pues, también toda una serie de preceptos constitucionales, ¿no?, que están detrás, ¿no? Libre empresa, libre competencia, libertad contractual, ¿no? Y el modelo que tiene el Estado respecto de cuándo intervenir en la economía, ¿no? O sea, esta normativa que actualmente rige todo lo que es la Ley Orgánica del BCR, la Ley General del Sistema Financiero, la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros, pues, son normativas que están muy orientadas a proveer información al consumidor, ¿no?, para que tome una decisión de consumo, ¿no? Y tal vez, Cristian, ¿no?, aquí lo que sí vale la pena comentar, ¿no?, es
qué tan poderosa es esa información, ¿no? Porque pero no, o sea, creo que nadie puede negar, ¿no?, que en los sectores financieros, ¿no?, sí existe un problema, ¿no?, en cuanto a las decisiones que las personas toman, ¿no? Que muchas veces, digamos, se piensa, ¿no?, que la única solución para que las personas tomen decisiones es proveerles mucha información, ¿no? Como hay una asimetría, ¿no?, el regulador o el gobierno tiene que obligar a las empresas, ¿no?, a brindar mucha información, ¿no? Entonces se establecen, pues, docenas, ¿no?, fajos tremendos de información, ¿no? Establecen información obligatoria que tiene que ser enviada a tus correos. Yo le preguntaría a las personas que están aquí que nos digan, pues, quiénes de ellos revisan periódicamente todos los envíos de información que nos hacen, pues, no solamente las entidades financieras, sino las entidades de seguro. ¿Quiénes miran al detalle eso? ¿No? Probablemente muy pocas personas. Y luego las personas que lo miran, ¿quiénes realmente lo entienden? ¿No? Y Ese quiénes es el toman problema, decisiones. ¿no? Sí, Y claro. quienes toman decisiones sobre la base de eso, ¿no? Entonces, sí hay un problema detrás de, digamos, de las decisiones que las personas toman sobre la base de la información que nos proveen, ¿no? Ese sí es un problema, ¿no? Pero es diferente, ¿no?, a pensar de que ese problema se soluciona interviniendo un mercado que funciona también digamos, en competencia, ¿no? O sea, intervenir un mercado para fijar topes, ¿no?, no soluciona este problema, ¿no? Pero sí, digamos, hay un tema que no termina de estar resuelto, ¿no? Por el hecho de cómo las personas tomamos las decisiones, aun cuando tenemos información, ¿no? Probablemente un economista, pues, neoclásico, ¿no?, te diría, bueno, en realidad también una persona cuando decide no leer está tomando una decisión racional, pues, ¿no? Porque, ¿no?, hay decisiones desinformadas que son racionalmente desinformadas, porque de repente, pues, en lugar de leer en este momento mi contrato, yo prefiero estar haciendo otra cosa diferente, ¿no? Tengo un costo de oportunidad de repente, o estar en una llamada con un cliente porque me genera un ingreso, ¿no? Entonces esa decisión de no leer termina siendo una decisión racional. Claro, pero tenemos, pues, una cantidad de decisiones, ¿no?, que supuestamente son racionales, pero terminan perjudicando a muchas personas, y eso nos lleva, pues, a replantear esta idea de las personas tomando decisiones racionales todo el tiempo, aun cuando se equivocan, ¿no? Y viene todo este tema de la economía del comportamiento, ¿no?, de cómo en realidad las personas tomamos decisiones, ¿no? Y esta vertiente, pues, lo que te dice es, oye, las personas no somos tan racionales todo el tiempo, ¿no? Cuando tomamos decisiones, ¿no?, no es que todo el tiempo estemos comparemos nuestros costos y beneficios. Las personas no somos unos robots, ¿no? Ni tomamos decisiones como dicen que la tomamos los economistas, ¿no? Porque si fuera así, Cristian, ¿no?, probablemente una persona racional, lo que decidiría es, si fuera completamente racional, diría, bueno, salvo que sea un suicida, ¿no?, te diría, oye, yo quiero vivir mucho tiempo. Y sería una decisión completamente racional que las personas hagamos ejercicio todos los días, que no comamos comida chatarra, que no fumemos y que no tomemos bebidas alcohólicas, ¿no? Pero no sé si alguien también puede levantar la manito que cumple con las 4 características. Creo que ninguno, incluyéndome, no nos comportamos de esa manera en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, si no maximizamos aquello que consideramos más importante que es nuestra vida, imagínate todas las demás decisiones que tomamos, ¿no?, que no terminan de ser completamente racionales, ¿no? Entonces eso nos lleva a todo un replanteamiento, ¿no?, de cómo las personas toman decisiones, si proveerles información, docenas de información a las personas es suficiente para que tomen buenas decisiones, o se requiere algo más, ¿no?, una comprensión real de por qué la gente toma decisiones, y sobre todo, Cristian, de por qué la gente, en lugar de tomar decisiones racionales de manera sistemática, tomamos malas decisiones en nuestra vida, ¿no? Entonces, si en realidad llegamos a entender eso, ¿no?, eso puede tener un gran impacto sobre cómo hacemos políticas públicas aquí en el país, ¿no? En lugar de pensar que hacemos políticas públicas para robots, ¿no?, empezar a hacer políticas públicas para personas de carne y hueso. Y las personas de carne y hueso nos equivocamos todo el tiempo. Entonces las políticas públicas no pueden estar asumiendo, ¿no?, que las personas somos seres humanos racionales en términos económicos perfectos, ¿no?, porque no es así, ¿no? Hay un tema ahí pendiente, ¿no?, Ya. que probablemente lleva este tipo de leyes, ¿no?, y hace que las personas, digamos, tengan tanta expectativa, este tipo de leyes sean tan demandadas por las personas, ¿no? Porque efectivamente las personas, pues, no nos va muy bien a veces en los servicios financieros, no nos va muy bien en las decisiones que tomamos, ¿no? Pero eso no es un problema necesariamente de que el sector está funcionando mal, es un problema derivado de cómo tomamos decisiones las personas, ¿no? Y que la regulación, ¿no?, que está detrás, ¿no?, que intenta solucionar un problema me refiero en términos de falla de mercado, por asimetría informativa, ¿no?, proveyendo mucha información al consumidor, termina atarantando al consumidor, ¿no? Porque el consumidor o no va a leer la información, o simplemente privilegia cosas diferentes a estar leyendo toda esa información, o no la comprende, como decía hace un momento, ¿no? Entonces,
hay que pasar pues a otro tipo de mecanismos e intervenciones regulatorias que no necesariamente sean pues la del manual clásico de los años 60, ¿no? Ha habido mucho cambio en la economía desde esa época, ¿no? Incluso premios Nobel, ¿no? Que tienen que ver con estas ciencias del comportamiento, ¿no? Estamos hablando de Kahneman y muchos premios Nobel, ya tenemos 2 premios Nobel que tienen que ver con estudios sobre cómo las personas toman realmente decisiones, ¿no? Incluso en los mercados regulados, ¿no, Cristian? Ajá. Sí, porque a mí eso siempre me ha hecho mucho ruido, porque en verdad tendríamos que encontrar algún mecanismo que sea razonable, insisto, para que entonces se tomen buenas decisiones. Buenas decisiones. La cuestión es cómo podemos monitorear eso desde el Estado, o peor, si es que está correcto en un contexto de una economía de mercado, monitorear eso desde el Estado, o sea, o fomentar eso desde el Estado. ¿Cómo podría hacerse? Es muy complicado, ¿no? Sí, sobre todo porque, digamos, mal utilizadas, ¿no? Este tipo de ciencias conductuales podrían llevar a la errónea conclusión, ¿no? De que se requiere una dosis importante de intervención pública, ¿no? Y en Así realidad es. eso no Así es es, lo que que no es lo que queremos, ¿verdad? así es, y eso no es lo que propugnan las ciencias del comportamiento. Lo que propugnan es lo que se llama el paternalismo libertario, le llaman, ¿no? Que es una dosis de intervención pública, ¿no? Pero solamente en el sentido de entender realmente cómo las personas tomamos decisiones, ¿no? Pero garantizando siempre la libertad de elección de los individuos, ¿no? O sea, una buena economía que utiliza ciencias del comportamiento, no es la que decide por el ciudadano, ¿no? Sino es la que le permite mantener su libertad de elección, pero comprendiendo cómo las personas realmente deciden, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? A asumir que hay un gobierno que decide por ti, ¿no? Es bastante alejado de lo que en realidad propugnan las ciencias del comportamiento, Cristian, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya. Bien, entonces eso nos lleva al siguiente tema, que es el relativo a la ONP, ¿no? Es relativo al cobro o la devolución, perdón, que ONP debía realizar de los aportes. Gracias a Dios, norma declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, cosa que debe haber pasado también con otras normas que están pendientes, pero el Tribunal la ha declarado inconstitucional, ¿no? No nos va a dar el tiempo, en realidad el tiempo ya nos está ganando, no nos va a dar el tiempo para discutir con amplitud los argumentos del tribunal, pero sí rápidamente poder expresar nuestras opiniones sobre ese punto. Eduardo, adelante. Sí, claro. Ahí pues hay una sentencia, ¿no? Es la 151, ¿no? Lo que establece, pues, digamos, para poner en contexto a todos los que están oyéndonos, ¿no? En esta ley lo que pretendía, ¿no? Es de que de manera excepcional se devuelvan los aportes hasta una UIT, ¿no? Y establecía, además de que las personas, ¿no? De 65, más de 65, ¿no? Que sobre todo que no hayan cumplido los requisitos, ¿no? Puedan retirar o pedir el íntegro lo aportado, ¿no? Y además, que la ONP iba a entregar por única vez una retribución equivalente a una UIT, ¿no? Tal vez lo más relevante, Cristian, ya el tiempo también, como tú dices, nos gana, ¿no? De la sentencia del Tribunal Constitucional primero es que estableció claramente, ¿no? Que no existe pues una especie de derecho de propiedad sobre este monto aportado, ¿no? Sino que en realidad hay un derecho que se genera de recibir una pensión, ¿no? Una vez que se cumplen las condiciones legales. O sea, no es como cuando yo deposito mi dinero en el banco, ¿no? Que lo puedo retirar en cualquier momento, ¿no? Y lo segundo, ¿no? También relevante esta sentencia del Tribunal Constitucional tiene que ver pues con este artículo 79 y el 118.7 de la Constitución, que en conjunto pues nos dicen, uno primero, ¿no? Es el Ejecutivo el que administra la hacienda pública, ¿no? Y los congresistas pues no pueden presentar iniciativas que supongan creación o aumento de gasto público, como en este caso realmente ocurría, porque digamos, lo más relevante de esto es que esta ley pues tenía también supuestamente toda una serie de, ¿no? Entre comillas, buenas intenciones, ¿no? Como siempre, como siempre. Buenas intenciones, mala economía, ¿no? Como decía Buchanan, ¿no? Pero no establecía cuál iba a ser la fuente de financiamiento de esos gastos. O sea, en simple, no establecía de dónde iba a salir la plata, ¿no? Y aquí, pues, como dicen los economistas, nada en la vida, y una canción también, ¿no? Nada en la vida es gratis, ¿no? Nada en esta vida es gratis, ¿no? O algunos dicen, no hay lonche gratis, ¿no? Esa frase no hay lonche gratis. Se la atribuye a Milton Friedman, ¿no? Y en realidad es así, ¿no? Porque muchas veces las cosas que nos parecen buenas o gratuitas, ¿no? En realidad, cada elección, incluyendo las elecciones públicas, ¿no? Las elecciones que realizan nuestros gobernantes, implican un costo de oportunidad, un sacrificio por otro lado. Es decir, si algo se saca para darte, ¿no?
alguien está recibiendo menos en algún otro lugar, ¿no es cierto? Y nada de eso está especificado, ¿no? Me refiero a la fuente de financiamiento, ¿no? En esta ley, pues 310083, ¿no? Entonces, mira, estábamos hablando de más de 15.000 millones, solamente hablando, millones de soles, solamente hablando de los términos de lo que se hubiera requerido para la devolución respecto de los recursos del Tesoro Público, ¿no? Ese dinero obviamente tiene un costo de oportunidad, ¿no? O sea, el dinero que se destina hacia algo no se destina hacia otra cosa, ¿no? Entonces, hay una serie, pues, como te decía, ¿no? De aspectos, ¿no? Que esta sentencia resume y recoge muy bien. Además que es una sentencia en la cual ha habido unanimidad, ¿no? Entre todos los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, Cosa rara últimamente. Algo bastante extraño, ¿no? Lo cual quiere decir, pues, que el asunto era, digamos, había una claridad bastante diáfana de qué cosa era lo que había que hacer con este tipo de sentencias, ¿no? Creo que lo han hecho muy bien los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? En esta ocasión. Ya, ok, estamos de acuerdo en eso, porque ahí, teníamos una grave afectación a las finanzas públicas, ¿verdad? Porque efectivamente los aportes al sistema público se incorporan al fondo previsional, a diferencia del sistema privado, donde cada aporte forma parte de una cuenta personal. Esas son las ventajas. Ya habrá después tiempo en otro momento para discutir acerca del horroroso proyecto de ley que se ha presentado para reformar el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, ¿no? Como tú dices, ¿no? Las personas en este caso, ¿no? Lo que aportan es un fondo público, ¿no? No es un sistema de ahorro personal, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Actualmente hay tantos aportantes que están manteniendo este sistema, ¿no? Y lo que pretendía, pues, en esta ley era, lo que iba a hacer en términos prácticos era generar un forado en la caja fiscal, ¿no? Un forado que en un contexto como el actual, pues, no, digamos, no era lo más apropiado, ¿no? Generar que el propio Estado tenga, pues, un incremento del gasto público en un contexto como este, ¿no? Un incremento, pues, donde muchas actividades económicas y además, ¿no? Están digamos, no se están realizando o están por debajo de lo que, digamos, del promedio que había antes, ¿no? Además de todo, pues, todo este tema que actualmente el Estado está muy metido, ¿no? En generar todo un mecanismo de subsidio también para las personas, ¿no? Entonces, generarle un forado en un contexto como este, pues, no era, creo, el momento, nunca lo había sido, pero creo que era el momento menos oportuno de todos los momentos en que esto pudo haberse planteado, ¿no? Como digo, ¿no? Nuevamente, pues, todo termina siendo buenas intenciones, ¿no? Pero con resultados completamente contradictorios con las personas que propugnan esto, ¿no? Yo creo que en el fondo, Cristian, si uno quisiera tener un hilo conductor entre estas tres tipos de leyes, digamos, y pensar, oye, ¿y por qué ocurren estas cosas, no? O sea, no tienen asesores, nadie les dice nada, ¿no? Eso en realidad, ¿no? Hay mucha teoría también que habla de por qué estas cosas ocurren, ¿no? Ya no en los mercados, digamos, de bienes y servicios, sino por qué ocurren en los grandes mercados políticos, ¿no? En realidad, ¿no? Pues tenemos que muchas veces los políticos pues funcionan como si fueran ofertantes, ¿no? Ofertantes que en realidad lo que buscan, en lugar de las empresas, ¿no? Que buscan pues clientes que paguen su precio, ¿no? Buscan a sus demandantes, ¿no? Que somos nosotros, los ciudadanos, los votantes, ¿no? Y el precio, pues ahora ya no es el precio, ¿no? Sino es un voto, ¿no? Entonces muchas veces tenemos políticos, ¿no? Que están detrás de votos, ¿no? Entonces tratan de ofrecer, pues, la oferta más encantadora, ¿no? Aun cuando termine perjudicando a las personas, ¿no? Únicamente con la finalidad, pues, en estos mercados políticos, ¿no? De atraer la mayor cantidad de votos, ¿no? Toda esa escuela, pues, del public choice, que tú también conoces muy bien, ¿no? Que termina justamente explicándonos, ¿no? Por qué estas cosas realmente ocurren, ¿no? Porque existen siempre detrás de estas leyes con supuestas intenciones, ¿no? Grandes grupos de interés que están detrás, ¿no? Sea grupos de interés que financian campañas políticas, ¿no? Tenemos estas normativas que hemos comentado hoy día de los taxis colectivos, ¿no? Hay, pues, grupos de interés muy grandes detrás de todo este tipo de normas, ¿no? Que nos permiten entender por qué estas cosas ocurren, ¿no? Sí, sí, es verdad. Entonces vemos entre mercantilismo y populismo, ¿no? Que pueden estar incentivando ese tipo de disposiciones, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Una de las peores combinaciones que pueden existir, ¿no? En este tipo de mercados, ¿no? Y que parte también, pues, de toda una serie de, digamos, a nivel histórico, ¿no? En nuestro país, de cómo, digamos, de cómo han surgido este tipo de leyes en nuestro país, ¿no? O sea, que terminan siendo simplemente leyes que parece que benefician a muchos, ¿no? Pero en el fondo, en sus efectos, acaban beneficiando a un reducido grupo de personas, ¿no? Se alejan completamente de sus objetivos, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Que alguien revise, ¿no? Esas leyes, tantas leyes con buenas intenciones, ¿no? Porque muchas se han aprobado, ¿no? Y terminen comparándolas, ¿no? A nivel cuantitativo, ¿no? Con sus efectos, ¿no? Luego de algunos años, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que han generado? Yo te diría que es cero, o al contrario, el balance es completamente negativo, ¿no? Nos falta todo un tema acá de, ¿no? De análisis de costo-beneficio de las leyes, ¿no? O sea, que termina siendo un par de párrafos, ¿no? Que le colocan solamente por relleno, pero sin un mayor análisis, ni en el momento de promulgación o discusión, y mucho menos pues hay un análisis ex post de cuál es el análisis, ¿no? de efectividad, ¿no? o de costo-beneficio de esta normativa, ¿no? Cero, ¿no? Ahí hay un camino muy grande todavía que nos falta por desarrollar como país, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y finalmente, esto todavía no es una ley, gracias a Dios, pero es un proyecto de ley presentado en el Congreso y bueno, y que ya está en trámite, que es para crear una línea aérea de bandera, ¿ya? Cuando ya supuestamente creíamos que en el Perú habíamos interiorizado, incorporado el principio de subsidiariedad y ya estábamos de acuerdo con que las empresas públicas debían existir solamente cuando esto sea estrictamente indispensable en aplicación del segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución, aparece esta disposición tan esotérica, perdón, este proyecto de ley tan esotérico, ¿ya? Eh, ahí hay varios temas a discutir que tienen que ver no solamente con el propio rol del Estado, sino también con el rol que desempeñan las empresas públicas y toda esta lógica de excesos y defectos de oferta y de demanda, ¿verdad? ¿No? A ver, Eduardo, ¿tú qué opinas de este? Bueno, creo que es una perla más, ¿no? De las cuatro que estamos ya comentando hasta este momento, ¿no? O sea, no terminamos de tener pues un sistema de transporte terrestre de personas adecuado, ¿no? Y pretendemos todavía, ¿no? Meternos, ¿no? Me refiero a meternos como país, ¿no? A tener una línea aérea nacional, ¿no? En un contexto en el cual pues hay toda una serie de restricciones, ¿no? A la oferta misma, ¿no? De cómo se brindan este tipo de servicios. Entonces, muchas empresas de este tipo están enfrentando pérdidas muy grandes, ¿no? Entonces, y tenemos pocas personas que están viajando, ¿no? La demanda misma ya no es la que teníamos pues en un contexto de hace 2 años atrás, ¿no? Entonces tenemos un mercado que está bastante retraído, ¿no? Y queremos nuevamente, ¿no? Ahí vienen nuevamente las buenas intenciones, ¿no? Y el mal derecho, ¿no? Debemos pretender crear una línea nacional de bandera, ¿no? Y considerando pues todos los antecedentes que tiene el Estado como administrador de recursos, ¿no? Que no necesariamente pues tiene un historial positivo, ¿no? No es eficiente, no es eficiente. No es para nada ineficiente, no ha demostrado hasta ahora una eficiencia y en realidad históricamente pues los estados no terminan siendo por todas estas cosas que comentamos, ¿no? Creo que de todas, ¿no? Creo que la escuela de la elección pública es la que mejor nos explica, ¿no? Por qué los estados no terminan de ser tan eficientes, ¿no? Ni ser eficientes, ¿no? En la administración de los recursos, ¿no? Hay todo este tema de lobbies, puertas giratorias, ¿no? Que siempre están rondando los gobiernos, ¿no? Y que, digamos, terminan, digamos, dándonos una explicación de que no termina de ser una buena idea, ¿no? Tener un Estado como administrador de recursos, sobre todo cuando hay una oferta privada, ¿no? Porque no estamos hablando de un escenario en el cual, pues, el mercado por sí solo no se da abasto, ¿no? O sea, existen, pues, una multiplicidad de líneas, de aerolíneas, ¿no? Y la verdad no veo ningún sustento para generar pues, una aerolínea nacional en un contexto como el actual, ¿no? O sea, no conozco el detalle a nivel de costos, ¿no? Pero existe una oferta privada actual, ¿no? Es cierto, ¿no? Pues podemos hablar de que quizá haya ciertos tramos, ¿no? Hay un descreme, ¿no? Natural, ¿no? Derivado pues, de las condiciones de mercado, ¿no? De ciertas zonas, ¿no? Del país, ¿no? Que no terminan de ser conectadas por una oferta formal, ¿no? Por los mecanismos de mercado, ¿no?
pero eso también es parte de los incentivos del mercado, ¿no? O sea, es decir, si hay ciertos tramos, ¿no?, que no terminan de ser atractivos, ¿no?, digamos, para que las empresas, estoy hablando de las aerolíneas, ¿no?, provean una oferta para traslado de personas, ¿no?, es consecuencia de que no existen todavía las condiciones de mercado para eso. O sea, de hecho, en cualquier otro país del mundo hay muchas zonas que no terminan de ser conectadas por una oferta, digamos, para tomar una aerolínea y desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Existen mecanismos alternativos para desplazarse, ¿no? Existe el coche, existen los trenes, ¿no?, en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, aquí lo que, digamos, yo no encuentro ninguna razón en realidad, ¿no, Cristian? Ya No hay ninguna justificación. por todo lo comentado, ¿no?, para tener una aerolínea propia. Porque además uno revisa el proyecto de ley y no tiene mayor sustento. Su análisis costo-beneficio, no hay estadísticas adecuadas, no tiene sustento técnico. O sea, para empezar, ese ya es un problema. Segundo, como tú bien dices, el Estado es un mal administrador de recursos. Pero hay un tema adicional ahí, que es, bueno, sí, o sea, administrar una línea aérea de verdad es complicado. O sea, es un rubro complicado, difícil, complicado, ya que deberíamos dejar a los privados. Pero además, en este contexto de pandemia, es además más complicado, ¿no? O sea, es de locos, porque, claro, alguien me va a decir, bueno, pero el proyecto de ley no dice que se cree una línea aérea de bandera, dice de que es de interés nacional y bla, bla, bla. Pero ya deja el paso para que un gobierno populista, pues, quiera crear la línea de la bandera para quedar bien con todos, ¿no? Entonces, es la puerta abierta como decía yo, comportamientos populistas, ¿no? Yo creo de que debe haber una regulación adecuada de cómo funcionan las empresas públicas que ya, por tener tanto tiempo, porque la regulación actual es del año 2008, ¿no? Y el precedente de Indecopi, que no se termina de acatar en la administración pública, también yo creo que requiere una actualización a favor del mercado, ojo, o sea, una actualización de ajustes que controlen, porque tenemos muchísimas empresas públicas que todavía funcionan vulnerando el principio de subsidiariedad, ¿no? Es verdad, ¿no? Y tenemos toda una serie de ineficiencias, ¿no? Muchas veces tenemos situaciones donde vemos al Estado contra el Estado, ¿no? O sea, a reguladores, ¿no?, que tienen ciertas competencias sobre empresas públicas. Estoy hablando del caso de las empresas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Que terminan, o estas empresas que remedian los pasivos ambientales, ¿no? Que terminan pues con una serie de multas que le impone el propio Estado, ¿no? Entonces es una cosa ya de locos, ¿no? O sea, que el Estado te multe, ¿no?, para que finalmente el dinero, ¿no?, salga del propio Estado, ¿no? Entonces meto la mano por un lado y la saco por otro, ¿no? Y entro en un círculo vicioso de ineficiencia, ¿no?, porque no se corrige y que no termina nunca, ¿no? No termina nunca, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bien, entonces, ya hemos encontrado algunas preguntas. Tenemos algunas preguntas en el chat. A ver, hay una pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre una economía de mercado y una economía social de mercado? Y luego, ¿por qué en nuestro país no hemos desarrollado, aplicado bien la economía social de mercado? A ver, tú primero, Eduardo, por favor. ¿Sí? ¿Quieres contestar la pregunta? Sí, claro, claro. A ver, ¿por qué no hemos desarrollado y aplicado bien la economía social del mercado? Pues una pregunta bien compleja en realidad, ¿no? Que, digamos, probablemente exceda esta rueda de preguntas, ¿no? Pero creo que básicamente se refiere al hecho de que no terminamos de entender, ¿no? O no queremos entender, me refiero ya tal vez a nuestros políticos, ¿no?, a las personas que nos gobiernan, ¿no?, cómo realmente funcionan las instituciones de mercado, ¿no? Hemos visto en la conversación de hoy, ¿no?, que muchas cosas, digamos, tienen una explicación digamos, que se sustente en principios básicos de la economía, ¿no? Entonces, yo lo que veo no es que no quiero ver una pregunta, ¿no?, que no hayamos desarrollado aplicado bien, sino más bien que existe toda una serie de incentivos e intereses, ¿no?, por los cuales no se desea hacer esto bien, ¿no? Y más bien, pues, que tiene, pues, un correlato, pues, de estos grandes grupos de interés, ¿no?, estos lobbies, estas puertas giratorias, ¿no?,
que muchas veces terminan, digamos, que son los que terminan tomando decisiones, ¿no? Y tomando decisiones que ya no están orientadas digamos, al interés público, ¿no? Sino a intereses privados, ¿no? Muy específicos, ¿no? Que son, estamos hablando pues todo este tema del mercantilismo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que por ahí, digamos, una primera explicación puede estar orientada por ahí. Ya, ok, sí, sí, yo creo que va por ahí. No, yo creo de que hablar de economía social de mercado es de alguna manera una tautología, ¿no? Pero yo creo de que la economía social de mercado tiene un componente social desde el punto de vista, desde la lógica de la necesidad de una intervención estatal para efectos de corregir distorsiones, como por ejemplo externalidades, el costo de transacción o monopolios naturales, como hemos estado conversando. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en el Perú tenemos un problema para aplicar debidamente la libertad de empresa y las demás libertades económicas? Yo creo de que hay un problema, más que ideológico, un problema de eficiencia, ¿no? Si uno ve los índices de libertad económica, vamos a ver de que no estamos bien en ese índice. En este momento estamos en el puesto 51, en el índice de Heritage, ¿no? En el puesto 51, entonces no somos ni mucho menos un país liberal, digamos, ¿no? ¿No? Es más, por ejemplo, los países escandinavos están bastante por delante de nosotros. Por delante me refiero en términos de economía de mercado, o sea, son más liberales, ¿no? Si quieren utilizar el término, ¿no? Entonces, Dinamarca, por ejemplo, está en puesto 10, o sea, los estados de bienestar, como el término que se utiliza mucho, están muy adelante, mucho más adelante que nosotros en ese punto, ¿no? O sea, yo creo que el problema más bien es que necesitamos fortalecer la economía de mercado en el Perú. Claro, en línea de lo que estábamos conversando, estableciendo una regulación adecuada para evitar que se generen distorsiones, ¿no? Y apoyándonos en lo que decías tú, Eduardo, de la economía del comportamiento, ¿no? Que me parece que es clave, ¿no? Bien, y tenemos otra pregunta que dice: muchos piden un cambio de constitución creyendo que eso solucionará nuestros problemas debido a lo vivido por la pandemia. Pero ¿no sería mejor hacer una reforma enfocada en el rol social que tiene el Estado? Considero que si bien se ha satanizado el privado, el Estado ha fallado en no tener un sistema de salud adecuado para enfrentar lo sucedido por la pandemia. Sí, es verdad, yo estoy de acuerdo. El problema no es el mercado, sino el problema es el Estado, justamente. Es más, y lo he puesto por escrito, lo tengo en redes y está puesto en la web, y también en textos que he escrito, ¿no? Propuestas para mejorar la salud pública. Una de las grandes propuestas es que más bien participe el mercado en la salud pública. Entonces me preguntaron, ¿y cómo se hace esto? Concesiones, ¿no? Tocando concesiones. O sea, ya hay 2 hospitales del Estado que funcionan con concesiones o con asociaciones público-privadas. Y Salud está autorizada expresamente por la norma a generar asociaciones público-privadas. Entonces, que el sistema de salud funcione a través de este mecanismo es muy útil para utilizar el conocimiento y el capital del privado para mejorar la prestación de los servicios de salud. O sea, los servicios de salud son malos porque el Estado no sabía invertir adecuadamente en ellos. O sea, no es un problema. Sí, vamos a echarle la culpa al sector privado, o sea, la culpa al modelo neoliberal, que sabe Dios qué será, de la mala performance del sistema de salud público. O sea, que una cosa anda con la otra, ¿no? Eduardo, ¿tú qué opinas? Sí, a ver, para complementar, ¿no? Yo creo que esto último que ha pasado con Odebrecht, ¿no? Ha hecho que muchas personas pongan énfasis, ¿no? O el foco, ¿no? En el sector privado, ¿no? Pero, digamos, gran parte de lo que ha ocurrido, ¿no? Si bien es cierto que nos demuestra, digamos, cómo un sector, ¿no? Digamos, puede llegar incluso a capturar todo un gobierno, ¿no? Todo un Estado, todo un gobierno, mejor dicho, ¿no? Eso no quita el hecho de que por años, ¿no? El Estado ha sido muy disfuncional, ¿no? En cuanto a su propio, digamos, a su propia performance, ¿no? Es decir, es lo que comentamos hace un momento, ¿no? Sobre las tecnologías, ¿no? Las tecnologías son neutras, ¿no? Igual, ¿no? Los modelos, ¿no? Como las asociaciones públicas privadas, ¿no? Per se, no terminan de ser buenos o malos, ¿no? De hecho, pueden ser mejorados, todo puede ser mejorado, ¿no? Pero no es satanizar los modelos, sino hasta ahora, digamos, sino
quién ha venido utilizando esos modelos, ¿no? Y cómo los han venido utilizando, que es muy diferente a decir que algo no funciona, ¿no? Yo creo que hasta ahora, en la experiencia que tenemos en el país, ¿no? Es muy difícil hacer un análisis sobre si algo funciona o no, ¿no? Porque lamentablemente pues hemos tenido malos gobernantes, ¿no? Que nos ha llevado a una mala utilización, ¿no? Es como si todo el tiempo pues utilizáramos de manera tendenciosa, ¿no? Los taxis por aplicativo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo utilizáramos para robar. Entonces no se puede hacer un análisis que también funcionan o no, ¿no? Igual yo tengo la impresión de que ha pasado pues con todos estos mecanismos, ¿no? Como lo que comenta, como las APPs, ¿no es cierto? Que hasta la fecha pues muchos han sido mal utilizados, ¿no? Y no se puede extraer conclusiones a partir de eso, ¿no? Porque estamos hablando de mecanismos versus personas, ¿no? Entonces yo creo que hay que separar bien cuando uno señala de que algo funciona o no funciona, ¿no? De acuerdo. Bien, David nos pregunta, ¿podríamos catalogar como abuso del derecho el hecho que los congresistas presenten proyectos de leyes que al final terminan con procesos de inconstitucionalidad por su evidente colisión con la constitución política? Unos ejemplos sobre la inconstitucionalidad de la ley 31039. Otro caso, tuve la oportunidad de realizar un proyecto de ley sobre la suspensión de la cobranza coactiva en diversos organismos como EFA, Indecopi, SUNAT, SUNAFIL. Emitir proyectos de leyes por cumplir, ¿no? ¿Es eso posible? Eduardo, ¿tú qué opinas? Mira, legalmente tengo serias dudas, ¿no? De catalogar eso como abuso del derecho, ¿no? Creo que tiene otro contexto el abuso del derecho, pero entiendo la pregunta, ¿no? Digamos, y la preocupación, ¿no? Y la preocupación es muy válida, de hecho, ¿no? Más allá de hablar como un abuso en términos estrictamente técnicos, ¿no? Sí entiendo, digamos, comparto el hecho de que detrás hay todo un desperdicio de recursos, ¿no? Digamos, los congresistas pues han sido elegidos para fiscalizar y aprobar leyes, entonces queremos que aprueben leyes buenas, leyes que funcionen, ¿no? Y leyes que no sean luego declaradas inconstitucionales por el tribunal, porque es como si contratáramos pues a una empresa, a Volkswagen, ¿no? O a Toyota, ¿no? Para fabricar autos que luego se destruyan solos, ¿no? O sea, o alguien, ¿no? Diga que están fallados, ¿no? En el sector privado pues eso no existiría, ¿no? Esa empresa no sería sostenible en el tiempo, ¿no? Pero tenemos una empresa, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que es nuestro Congreso, ¿no? Que los productos digamos, que aprueba no terminan de ser buenos ni son sostenibles, ¿no? Entonces, sí, comparto ahí lo que indican sobre la molestia, la preocupación, ¿no? Más allá de la categorización legal que se emplea, ¿no? Pero sí hay todo un tema, ¿no? Que tal vez podría ser materia de una importante, no sé, una reforma constitucional eventualmente, ¿no? O un tema importante que nos, digamos, que sea utilizado para también decidir correctamente sobre por quiénes votamos, ¿no? O sea, ¿no? He visto por ahí uno que otro ranking muy aislado, ¿no? Sobre la efectividad, el análisis costo-efectividad de nuestros congresistas, ¿no? O sea, no sé si hay un ranking completo, yo nunca he visto hasta ahora, ¿no? Sobre en realidad cuántos proyectos de ley saca cada uno, porque es fácil sacar un proyecto de ley, cuántas leyes sacan, ¿no? Y cuántas de esas leyes terminan generando un efecto positivo en términos sociales, y cuántas de esas terminan siendo inconstitucionales, ¿no? Sé de un congresista que solo sacó 2, ¿no? Y las 2 que sacó fueron declaradas inconstitucionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Terrible. ¿No? Entonces es es un terrible. Escándalo. Pero yo sí creo de que sí. A ver, si una norma es declarada inconstitucional por vulnerar determinados preceptos, aunque son redundantes, preceptos constitucionales, y daña la economía, yo creo de que ahí hay una responsabilidad, por lo menos civil, ¿no? ¿No? Yo no tendría ningún problema aunque sea por deporte, demandar a los congresistas responsables de una ley inconstitucional, ¿no? O sea, el tribunal no lo puede hacer, el tribunal no puede generar una sanción, o ni siquiera una consecuencia gravosa para esa situación. Pero de repente, los particulares sí podríamos, ¿no? De repente sería bueno hacerlo cualquiera de estos días simplemente por deporte, ¿no? A ver qué pasa. Tal vez, ¿no? O sea, habría que hacer el ejercicio también, pues pensar cómo en el sector privado estas cosas ocurren, ¿no? O sea, si un producto, ¿no? Una empresa privada produce algo que termina siendo perjudicial para los consumidores, ¿no? Malas computadoras, equipos telefónicos que son un desastre, ¿no? Con el tiempo el mercado reacciona, ¿no? En la medida que el mercado pues tiene la información para
para decir, oye, ¿sabes qué? Este producto que me estás ofreciendo con el tiempo, ¿no? No me sirve. Entonces elijo una alternativa, ¿no? Que me vaya mejor, que me funcione mejor, ¿no? Ahí sí creo que hay un tema de información, ¿no? Del cual adolecemos, ¿no? O sea, ahí tiene que trabajarse mucho, ¿no? Cómo se provee la información para que las personas pues lo internalicemos, ¿no? Digamos, la utilicemos al momento también en que decidimos, porque finalmente es como si, yo recuerdo un artículo muy antiguo de mi querido profesor Alfredo Bular, ¿no? Que hablaba de, es como cuando compramos frigideres, ¿no? En realidad, ¿no? Es el mismo tipo de decisión, ¿no? Si tenemos o no información suficiente al momento de decidir si compramos o no una buena marca. En realidad es algo muy parecido, ¿no? Hay un tema que trabajar ahí, que creo que hay mucho por hacer ahí, ¿no? En cuanto a proveer información a las personas, ¿no? Información que les sirva, obviamente, ¿no? Porque si le muestras pues la estadística súper compleja, que solamente la puede leer, pues, no voy a decir un nombre de una encuestadora, pero que el común de la ciudadanía mira, pues, si le parece un gráfico o una serpiente, ¿no? Que no le dice nada, ahí tenemos un problema también, ¿no? Que estamos nuevamente, ¿no? Dándole cientos de información que no le sirve para nada al momento de tomar una decisión, ¿no? Ahí también hay algo que trabajar, ¿no? Y las ciencias conductuales pueden ayudar. Muy bien, muy bien. Entonces, nosotros les agradecemos mucho habernos escuchado este rato. Y yo voy a pasar a comentarles algo bien interesante, que es acerca de la maestría de Derecho Administrativo Económico, ¿no? ¿Qué ocurre? En la maestría de Derecho Administrativo Económico, que se había mencionado al inicio, ¿ya? Lo que pretendemos es que los alumnos de la maestría tengan un conocimiento avanzado, muy avanzado, en materia de intervención administrativa en la economía y en general el comportamiento de la administración pública frente al mercado. ¿Ya? El grado académico es de maestro en Derecho Administrativo Económico y va a generar además certificaciones progresivas. Miren qué interesante. Certificaciones equivalentes a un programa de especialización en Derecho Administrativo, programa de especialización en Derecho y Economía al culminar el segundo semestre, programa de especialización en Regulación al culminar el tercer semestre, diplomado en Derecho Administrativo y Promoción de la Inversión Privada al culminar el cuarto semestre. Entonces, especialización progresiva escalonada que es sumamente útil para efectos de conocer con mayor amplitud cómo es que la administración pública funciona frente al administrado y frente al mercado, ¿no? Ahí tienen ustedes el plan de estudios. Miren estos cursos sumamente importantes, sumamente interesantes, ¿no? El profesor Eduardo Melgar y el que les habla somos profesores de la maestría. Entonces, estamos ya en la primera, o estamos por iniciar la primera edición de la maestría de este año, ¿no? Entonces, la maestría está en pleno funcionamiento. Las dos ediciones del año pasado han ido muy bien, ¿no? Nos hemos adecuado muy bien a esta nueva normalidad, ¿no? Y está funcionando bastante bien. Miren la plana docente, ¿no? Miren la plana docente. Tenemos en la plana docente, pues, a titulares y extitulares de organismos públicos. Tenemos una ministra, tenemos profesionales que tienen una amplia experiencia en la administración pública, ¿no? Abogados con muchísima experiencia y muchísimo conocimiento. Ustedes revisan con calma nuestra plana docente, van a ver de que tenemos una plana docente de lujo, ¿no? Donde hay profesionales capacitados con experiencia. Cuando inicia la maestría de Derecho Administrativo Económico? En abril, ¿no? Así que estemos atentos para las demás referencias que haya sobre el particular. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Guzmán. Muchas gracias, profesor Melgar. Asimismo, queremos recordarles que la constancia de participación está disponible después de llenar la encuesta que estamos dejando en el enlace en el chat. Esta constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la misma y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, queremos invitarlos a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos de interés, tips del docente, expositor y descuentos exclusivos para los que estén interesados en la maestría. Y bueno, para finalizar, los invito a los docentes a dar sus palabras de cierre y así dar por concluido el evento.
Sí, bien, yo quería darles las gracias nuevamente a los participantes, las gracias a Eduardo por su participación y aceptar nuestra invitación. Pedirles a todos, en general, que estén atentos a estas situaciones que se presentan, estar vigilantes a todas estas vulneraciones que puedan darse, no solamente del Congreso, también del Poder Ejecutivo, vulneraciones que puedan darse a la economía, a la sociedad. ¿Ya? Eduardo, adelante. Bueno, Cristian, por mi lado agradecerte este espacio, ¿no? Donde hemos conversado sobre, le hemos dado un pincelazo realmente a tres leyes, ¿no? Digamos que es como una antesala de lo que podríamos ver en un curso pues, que dura, imagínate, un semestre, ¿no? Cuántas cosas se pueden conversar y analizar con un nivel mayor de profundidad, ¿no? Y yo nuevamente te agradezco a la Universidad Continental y los invito a todos, ¿no? A explorar un poco más, ¿no? Cuál es la oferta, ¿no? Que tenemos, cuál es la plana docente que ofrece la maestría, una plana docente con mucha experiencia, no solamente en el ámbito público, sino también privado, ¿no? Y nada, y compararla pues y tomar una decisión lo más racional posible, ¿no? En términos de mercado y hacer la mejor elección. Y yo estoy convencido de que la oferta que tiene esta maestría, el contenido que tiene esta maestría, es uno que satisface las necesidades que tiene actualmente, ya sea el sector público o ya sea el sector privado, ¿no? Donde cada vez más se requiere, digamos, que los abogados no solamente seamos buenos abogados, ¿no? Sino que tengamos un conocimiento ya interdisciplinario, de cómo ahora más que nunca lo hemos visto, ¿no? En los ejemplos, ¿no? Un conocimiento, digamos, que de temas que exceden los temas jurídicos. Hay que ser buen abogado, pero no basta solamente ser buen abogado para entender todas las aristas y las complejidades que pueden tener los problemas a los que nos vamos a enfrentar y los que nos enfrentamos en el día a día, ¿no? Entonces, Cristian, nuevamente, mi agradecimiento por este espacio. No, a ti, muchas gracias. Muchas gracias a los presentes y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias. De esta Gracias. manera damos por concluido nuestro debate en repercusiones negativas de las diversas leyes emitidas por el Congreso y agradecemos una vez más a todos ustedes por estar conectados vía Zoom y de parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental les agradecemos su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.